cable. Bueno, vamos a empezar entonces. Buenos días a todos y los que nos siguen por Facebook. Hoy vamos entonces a reflexionar sobre la conferencia número 15 del temario. Vamos a ver la importancia de poder diferenciar cada uno de estos tres aspectos en nuestra existencia, ¿sí? Bien, el ego, la personalidad y la esencia. Hemos visto a lo largo del temario que somos tres partes, ¿sí? Entonces tenemos un cuerpo físico, una máquina, ¿sí? Una máquina humana. Tenemos otra parte que es la psiquis, toda nuestra alma o toda nuestra conciencia que está atrapada en los defectos, y lo real y verdadero en nosotros, que es la conciencia, el 3% de conciencia que está libre. Bien, hoy vamos a ver que tenemos también otra composición energética que le llamamos la personalidad, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta conferencia, al finalizarla, es que las personas puedan hacer una línea en el tiempo y puedan ver y observar qué decisiones o qué actos de su existencia han sido tomados con base al ego, a la personalidad o a la esencia o conciencia, ¿sí? La esencia, la conciencia, el espíritu, todo esto es lo mismo, es solamente que cambia el concepto, pero es prácticamente lo mismo. Nuestro orgullo tal vez diría, no, sí, yo todo lo he tomado a conciencia, pero si uno se pone a reflexionar realmente, hay muchas decisiones que nosotros hemos tomado con base a muchas otras cosas donde no participa para nada la conciencia o la esencia en nosotros, ¿sí? Si realmente participara la conciencia, no la embarraríamos tanto, ¿sí? No cometeríamos tantos errores. Entonces hay que entrar como en una profunda reflexión y quitarse ese autoengaño que quiere hacer ver que uno siempre está en lo correcto. Pero vamos a ver entonces. Bien, para empezar vamos a ver que existen tres clases de actos en nuestra existencia. Entonces, por un lado están los actos del ego o de los yoes, ¿sí? Por otro lado están los accidentes. Y por último están los actos de la conciencia. ¿Cuáles son los actos del ego? Los actos del ego o recurrencias. Es decir, que todo vuelve a suceder, cada defecto viene a cobrar o a pagar, ¿sí? Entonces siempre vamos a estar inmersos en un ciclo, siempre se va a estar repitiendo, siempre se va a estar repitiendo. Van a presentarse las recurrencias más las consecuencias. Bien, ¿cuáles son los accidentes? Los accidentes vamos a ver que provocan nuevas recurrencias. ¿Cómo así? Bueno, nosotros veíamos en la conferencia 13 de Karma y Dharma, y es algo que se debe también aclarar y voy a aprovecharlo en esta conferencia, donde hay algunas personas que preguntaban, bueno, o sea que todo lo que sucede en la existencia es recurrencia, absolutamente todo, el yo haberme metido con esta persona, o el haber hecho tal negocio, o el haber comprado o adquirido tal bien. Bien, pues vamos a ver que hay algo que es muy relativo, dependiendo de la persona. Sí, cada quien debe tener la oportunidad y la capacidad de ir a investigar qué actos de su existencia han sido recurrentes, ¿sí? Que ya se han venido presentando en otras existencias, y cuáles son los que son accidentes, cosas accidentales que pasan, ¿sí? Entonces alguien decía, bueno, y si yo voy tal vez manejando un vehículo y pues bueno, y voy despistado, voy englobado en otra cosa y ¡prum!, cometo mato a la persona. Bien, ahí hay que ver ¿cuál de estos dos actos fueron los que se manifestaron? Solamente esa persona en una profunda meditación o reflexión podría saber si era algo recurrente o fue un accidente. ¿Pero por qué se generan los accidentes? Los accidentes se generan por nosotros no estar en vigilia.
Entonces colocamos el ejemplo, el mismo ejemplo, el sujeto que va conduciendo un auto y tal vez pasa una chica muy bonita, entonces pierde su concentración sobre el vehículo y se pone a ver a la otra. Más adelante, ¿qué pasa? Que se estrella. Vamos a ver quién fue el que generó ese accidente, la conciencia o un defecto que se deja manifestar. Fue un defecto. ¿Qué va a pasar? Que si es algo accidental, es decir, que se presenta hasta en esta existencia por primera vez, eso ya queda grabado y va a generar una nueva recurrencia. Es decir, que estos accidentes o estas cosas que pasan, cosas que tal vez no estaban planilladas dentro de nuestro destino, dentro de nuestra cinta, toda la existencia, pero por no estar en vigilia, nuestros defectos nos pasan la cuenta, ¿sí? Ahora lo que pasa con el internet, por ahí hay un video muy curioso de personas que van en el chat y van bajando escaleras y se caen o van pasando por una alcantarilla, se caen. ¿Por qué pasa eso? ¿Será que la persona está en vigilia? Si la persona estuviera en vigilia no le pasarían ese tipo de cosas, pero es que es la falta de la concentración, que la concentración es Dios dentro de nosotros mismos, pero si uno está mirando para otro lado, para San Felipe, pensando en otras cosas y va caminando, pues eso va a generar accidentes. Es decir, que los accidentes es por falta de nosotros estar concentrados. Bien, y lo último son los actos de la conciencia. Estos actos de la conciencia es para lo que nosotros deberíamos estar despiertos. ¿Sí? Entonces hay personas que han podido tener cierta concentración en su trabajo, hay trabajos que requieren como tal una concentración y eso les permite que se puedan manifestar. Lo que pasa es que recordemos, nosotros somos 97% ego, 3% de conciencia. Pero si nosotros empezamos a hacer un trabajo de liberación de nuestra conciencia que está atrapada en el defecto, pues entonces se va emancipando toda esa parte que está atrapada y se va liberando la conciencia. Entonces ahí en ese punto la persona sí podría decir, esto lo hice a conciencia, porque ha liberado toda esa sabiduría. Bien, veamos entonces qué es el ego, o veamos algunas cosas del ego. ¿Qué es el ego? El ego a lo largo de todas las culturas, religiones, épocas, ha recibido diversos nombres, ¿sí? Nosotros acá hablamos del yo psicológico. ¿Por qué? Porque todos nuestros defectos son como personitas, o sea, somos como nosotros, pero existen muchos dentro de nosotros y cada uno tiene una forma de manifestarse, de pensar, de actuar. Uno dice, yo quiero ofender, yo quiero pelear, yo quiero fumar, yo quiero humillar, yo golpeo, yo estoy triste, yo estoy bravo, es que yo me siento orgulloso. Es yo, todos somos yo. Sí, o sea que dentro de nosotros hay muchos yoes, ¿sí? Pero también recibe muchos nombres, también se conoce como defectos, también lo conocemos como el ego, que muchas personas lo relacionan con la parte del orgullo, ¿sí? Entonces dice, ¿se le subió el ego? No, subírsele el ego es que toda la diablera se precipita y se empieza a manifestar. También podemos verlo como deseos, errores. En algunas religiones hablan de los pecados. En otras le llaman tal vez ignorancia. Bueno, recibe muchísimos nombres. En el antiguo Egipto veíamos que eran los demonios rojos de Set. ¿Sí? Son recuerdos, ignorancia, pecado, dolor, sufrimiento, conceptos. Todo esto es el mismo ego, ¿sí? En diferente cultura, en diferente religión le llamamos de muchas formas, pero hace parte de lo mismo. Es decir que el ego es siempre algo que nos va a estar haciendo cometer errores, estando en el pecado, como hablan algunas religiones. Es también ignorancia, ¿sí? Si uno ignora lo que está en su mundo interior, pues uno siempre va a estar de acuerdo a todo lo que la ignorancia nos diga. La ignorancia es nuestro peor enemigo, ¿sí? Entonces uno se puede dar cuenta que el ego es esa misma ignorancia.
se conocen como los diablos, ¿sí? Hay personas que dicen, no, es que tiene un diablo, un demonio. Bueno, todo eso son nuestros mismos defectos, ¿sí? ¿Cómo se crean los defectos? O cómo nacen, más bien. ¿Cómo nace un defecto? ¿Cómo nace un yo? Entonces, hemos reflexionado que los defectos es todo lo que nos quita la voluntad, nos hace cometer errores, nos genera unas deudas, y esto lo veíamos en la conferencia del Karma y Dharma. ¿Cómo nace un defecto? ¿Alguno de ustedes ha reflexionado, bueno, cómo creé o cómo nació este defecto mío de la ira, por ejemplo? Entonces miremos la ira. ¿Alguien ha podido ir a reflexionar en su ira? ¿Cómo se empezó a manifestar? ¿Desde cuándo se empezó a manifestar? Y ojo ahí, muchos de los defectos que nosotros hoy en día tenemos ya venían de otras existencias. Empieza a manifestar su defecto, eso lo vamos a ver ahorita con la personalidad. Pero ir a trabajar, por ejemplo, un defecto tan grande como la ira, que siempre nos está haciendo explotar la energía, podemos ir a mirar en esta existencia en qué momento se empezó a manifestar, cómo lo empecé a alimentar. Y más interesante aún, yo me puedo ir a mi vida, a mis existencias pasadas y poder darme cuenta en qué tiempo, en qué año, en qué instante fue que yo creé este defecto. Ese sería el trabajo de ir a conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Vamos a decir que un yo nace entonces de impresiones no transformadas. Así nació un defecto. Existen muchas clases de impresionarnos. Nosotros nos impresionamos a través de los 5 sentidos, pero hay 2 formas, digamos, es más fácil de verlo, ¿sí? Vamos a ver las impresiones auditivas, por ejemplo, y las visuales. Aclaremos qué es una impresión. Una impresión es algo que me genera la incapacidad de no poder ver la realidad de algo, ¿sí? Queda grabado en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, y es como si fuera un trauma, ¿sí? Un trauma muy fuerte que yo no puedo entender. Esa es una impresión. Existen impresiones auditivas. Ejemplo, la música, ¿sí? Uno pone a un niño inocente a escuchar, por ejemplo, toda esta música del reggaetón hoy en día, que las descripciones son bastante fuertes, esa letra. Ahí ya el niño, si le pone cuidado a esa letra, va a tener una serie de impresiones auditivas. Es decir, que el niño va a crear unos conceptos, una canción que dice, por ejemplo, sin compromiso o amigos con derechos. Entonces el chico va a empezar a generar esa impresión, va a empezar a generar unos defectos. O sea que entonces el adulterio, mejor sin compromiso, esto es chévere, para felices los cuatro. Bueno, eso solamente con la parte auditiva. O que se vengan de un adulterio haciendo otro adulterio. Bueno, sí, como la canción de esa de Silvestre, creo que es, que felices, bueno, no me acuerdo en cómo dice. Ahora miremos las visuales. Si nosotros podemos hacer como una retrospección en esta existencia, cuando estábamos en la infancia, hubo muchas cosas que nos marcaron, ¿sí? Ejemplo, en una telenovela, tal vez una escena muy fuerte, sexual, eso puede impresionar, digamos que toda la parte psicológica del pequeño, ¿sí? del niño. Entonces, el niño ve tal vez, o la niña ve que la mujer, para ser atractiva, tiene que tener ciertos accesorios, ciertas cosas. La niña se va a ir a vivir toda su existencia con ese concepto, con esa impresión que le quedó desde ese momento. Exactamente. Un caso muy cercano, una compañera tenía como 8 o 9 años y estaban en una celebración familiar, y el papá de ella empezó a hablar bodas. No, es que la mujer, a mí me gustan así, asá, y por ahí ya tenía sus traguitos y dijo, no, es que la mujer debe ser una dama en la casa y una en la cama. La niña estaba por ahí, contaba ella, yo escuché esto y después se puso ella a hacer una reflexión. Se dio cuenta de que su imagen masculina, la primera imagen que tenía ella, que era su padre, pues con este tipo de conceptos ella decía, o sea que entonces para yo ser atractiva al sexo opuesto, entonces tengo que ser así, tengo que ver esto, tengo que aprender estas cosas. Uno de adulto ignora,
todo lo que pasa por la, digamos, subconscientemente, por la psicología de un niño, ¿sí? Por eso es bueno uno ir mismo a observar en esa línea de tiempo qué impresiones y qué defectos creó, ¿sí? Así se crean los defectos. Lo que pasa es que estas impresiones vienen de siglos, no es solamente de esta existencia, ¿sí? Volvamos con la ira. Tal vez uno es muy iracundo y es su rasgo psicológico, la ira y estar explotando esto, pero ¿usted sabe cuándo creó este defecto? ¿En qué existencia? No, es que lo creé hace 5 existencias, hace 10, hace 20 existencias. ¿Y con qué lo creó? No, en tal época, en tal momento, ahí empezó usted a crear su defecto. Y no solamente la ira, veamos por ejemplo entonces el caso de la lujuria, ¿sí? La lujuria se alimenta mucho por la parte auditiva y visual, ¿sí? Y por muchas otras cosas, pero pues para poner el ejemplo puse estas dos. Ya cada quien en el estudio interior va a ir a mirar otro tipo de impresiones. Bien, queda claro entonces lo de las impresiones no transformadas y así es que se crea un defecto. Pongamos un último ejemplo, una impresión no transformada. Va uno caminando por la calle y va a pasar la avenida y viene un carro a toda y va pasando un perrito y ¡pum!, lo atropella. Eso es una impresión que le queda a uno todo el día. Si no, es que el perro, pobrecito, esto, y por ahí que sea la hora de almuerzo uno tenga que ir a almorzar. Pero ¿qué pasa con la impresión que no se transforma? Acá sale, por ejemplo, un detalle, y es una pista, que es el morboso. Nosotros pensamos que el morboso solamente está relacionado con la parte sexual, ¿no? El morboso sale en muchas cosas y el morbo es la incapacidad de ver la realidad. Entonces, volviendo al ejemplo, pasa eso, ¿y qué pasa con el yo morboso? Uy, quedó así, se le salieron las tripas, los ojos le quedaron así, todo el reguero de sangre, mire el hígado, mire. Ese es el morbo, ¿sí? Realmente no hay necesidad de ser tan amarillista. ¿Cómo sería transformar la impresión? Bueno, el animalito tenía que evolucionar, ¿sí? Hoy ya le tocaba desencarnar, ya aprendió lo que tenía que aprender, listo, ya, sencillamente su cuerpo Pero físico. duro porque si uno lo atropelló, le queda con la niñez en la conciencia. Ah, seguro lo otro. Bueno, Si uno está despierto, si uno está despierto, claro que sí, claro que sí. Pero lo de murió no era que le tocaba. Bueno, ahí... Con una justificación. Pero, a ver, uno puede estar en un ejemplo como un accidente Sí. de tránsito así. Sí. Uno puede estar despierto, pero ¿y si se le atraviesa a otro que no está despierto? Ahí es donde entra el error. O sea, ahí es donde, Dios, es que la esencia, la conciencia está relacionada también con esa intuición. Lo vamos a ver más adelante. Si alguien que empieza a despertar la intuición se daría cuenta, frena en este momento, frena. No tenga prudencia. Tenga prudencia. Ojo con esto. Sí, eso, y eso pasa. A muchas personas se les puede manifestar sin necesidad de tener, pues, pero sería muchísimo más fácil o más, digamos que más notorio si pudiéramos estar pendientes de la manifestación de nuestra conciencia. Bien, entonces ahí queda la impresión, se creó esa impresión, entonces ya eso le va a generar aversión. No, pues el que transforma debería ser la conciencia y diría, bueno, pues ya aquí tenía que llegar el perrito, ya pues triste, lo mataron ya, bien. Eso es con la transformación de las impresiones. Igual más adelante vamos a ver cómo poderlas transformar de otras formas. Vamos a ver que los yoes son muy viejos. Hay yoes muy viejos. ¿Sí? Igual que nosotros. Y, sí, claro. Es que ellos vienen con nosotros desde hace mucho tiempo, desde hace siglos. Hay yoes viejos, veamos el caso de la pereza. Se dice que la pereza es la madre de todos los vicios, madre de vicios, coloquemos aquí. Bien, veamos uno piensa que la pereza solamente es no levantarse o dormir 5 minuticos más. Bien, vamos a ver que la pereza es el ocio, ¿sí? El ocio lo lleva a uno a meterse con la curiosidad en vicios, en perder el tiempo. Veamos que no solamente se pierde el tiempo hoy en día, ¿sí? No solamente un descanso, no solamente estar uno acostado o no, veamos en épocas antiguas, hace 100, 200, 500 años, todo este proceso de diversión, de ocio, de emborracharse, de perder el tiempo, eso hace parte de la pereza, ¿sí? No estoy diciendo que la persona no pueda tomarse un tiempo para descansar o para divertirse. Lo que pasa es que la pereza le hace pensar a uno que la vida es eso, la vida es simplemente la diversión. Relajada. Exactamente, y hay otras cosas más, digamos que más objetivas.
sin desmeritar que pues uno puede tomarse su descanso, tomarse sus vacaciones, sus cosas. Pero bueno, ahí podemos ver esto, exactamente. Los juegos, sí, hoy en día pues los juegos ya son en Atari y todas estas cosas, pero pues uno ve que en la época de antes los abuelitos también tenían su forma de sus vicios y de estar en la ociosidad, en el chisme, en esta cosa, en juegos de mesa. Bueno, todo eso está relacionado con el aspecto de la pereza, ¿sí? Y ya llega un punto donde nos genera un vicio. Veamos, por ejemplo, que hay personas que se envician con el juego y ya no pueden manejar eso. ¿Por qué? Porque ya se ha alimentado en exceso ese defecto, ¿sí? Bien, vamos a ver que hay yoes también, así como hay muy viejos, hay unos yoes nuevos. Ejemplo, miremos la televisión, ¿sí? Hace 100 o 200 años no existía el yo televidente, ¿sí? Vuelvo y digo, no es que esté mal ver la televisión, sería muy bueno ver la televisión pudiendo uno transformar las impresiones, pero uno pone, por ejemplo, una noticia y toda esa guerra, todo esto, eso afecta, y más si usted está almorzando, pues no es un buen alimento. Pero bueno, veamos el internet, ¿sí? El internet, veamos lo del DVD, las películas. Hay muchas cosas muy amarillistas que pasan. Sí, ya, todas esas cosas. Veamos el teléfono. Los abuelos no se comunicaban con teléfono, ni el chat, ni el WhatsApp, ni el Facebook, ni nada de eso existía, y aún así podían vivir. Ya hoy en día uno sin el teléfono, ya uno se siente frustrado, ¿no? ¿Y qué hago si me llama fulano? En aquella época hasta ellos despertaban más esa intuición. La abuela sabía que hoy viene alguien de visita. Bueno, yo pienso que hoy tal vez va a venir alguien, voy a echarle más agua a la sopa. Sí. Y pasa, ¿sí? Eso se perdió en el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos desaferrados a un equipo que si me llaman, entonces no podemos, o sea, hemos perdido ciertas facultades. Es una adicción, entonces hay cosas muy nuevas. Hace 100 años no existía nada de esto. O sea que nosotros en el momento en que perdamos ya nuestro cuerpo físico en esta existencia, va a haber un número de defectos engordaditos, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, con el Facebook, las redes sociales son muy buenas cuando se utilizan de forma provechosa, pero ya en exceso hay personas que andan 5 o 6 horas metidas en Facebook. Y veamos que el Facebook es hasta una evolución de un defecto, el chisme. El Facebook es disfrazado. Seamos sinceros, uno entra a Facebook y quiere buscar fulano, fulana, este se casó, uy, esta se separó, esta tuvo otro hijo, este no sé qué. Eso hay que estar alimentando. Ya muy diferente si yo entro al Facebook y voy a vender una cosa, o estoy interesado en comprar otra cosa, o en publicar una invitación, es muy diferente. Le da un mejor uso. Hablar con alguien, sí, bueno, a corta distancias, mi hermano o mi hermana se encuentra en otra parte, bien, pero ya hay un punto donde entra el desequilibrio. Entonces eso pasa con todos nuestros defectos. Todos nuestros defectos nos van quitando voluntad, nos roban energía, y por eso es que andamos así, en errores, en ignorancia, llevados por el deseo y todas estas cosas. Bien, veamos que también el yo evoluciona. Miremos el caso de la lujuria, ¿sí? La lujuria es un yo causa, o es un defecto muy grande, que uno considera que la lujuria solamente es o ser infiel, o ver pornografía, y ya. Pero la lujuria se alimenta de muchos detalles, ¿sí? Podemos decir que la lujuria es una gran familia. Es una familia muy grande. Ha evolucionado. Tal vez se dice que la profesión más antigua era la prostitución, ¿sí? Pero ya uno se da cuenta que hasta eso ya el internet, ¿sí? Ya las chicas por la webcam, prepagos, ha evolucionado con otros defectos. La masturbación hoy en día ya se vuelve algo tan común y tan normal. Veamos el tema de las personas que se cambian el sexo, ¿sí? Antiguamente pues no existían estos métodos de cambiarse el sexo. Existía el homosexualismo desde hace muchísimo tiempo, desde antes de la época de Jesús, pero todo se ha ido degenerando. ¿Por qué? Porque el yo va evolucionando. Entonces ya hay más oportunidad de juguetes sexuales, el yo que le gusta ir a ver pornografía, todas esas cosas. Uno ve, por ejemplo, la pornografía en la época de los abuelos, que si existía era muy poca, y solamente se mostraban cosas eróticas, ¿sí? Un beso, una caricia. Ya hoy en día ya hasta las novelas, para poder tener rating, deben tener un contenido sexual fuerte. Entonces el yo va evolucionando. Así lo podemos ver con la ira,
¿sí? La ira siempre ha estado generando todas las grandes guerras, y no solamente ha sido la Primera y Segunda Guerra Mundial, existió todo este holocausto de nazi, y todas estas cosas, las cruzadas, ¿qué ha generado eso? Bueno, sí, la codicia, los intereses, pero también podemos ver cómo la ira se ha ido manifestando, ¿sí? Al principio entonces existían solamente herramientas, espadas, piedra tal vez, bueno, ciertas cosas, ciertas lanzas. Hoy en día ya hemos evolucionado hasta a la propia bomba nuclear o atómica que es capaz de destruir todo el planeta. Entonces uno se va dando cuenta cada defecto cómo va evolucionando. Esto es importante también verlo en uno, ¿sí? Vuelvo a mi línea de tiempo. Uno desde que nace, entonces acá está el nacer. Y en el transcurrir de todos mis años, de lo que tengo, bien, ¿cómo ha evolucionado mi ira? ¿No? Al principio uno ve, por ejemplo, en el colegio, en preescolar, en la primaria, que uno le sacaba la lengua al otro. Y uno, ay, me sacó la lengua, no sé qué. Ya uno a los 20, 30 ya uno no hace eso. Ya la ira se manifiesta de otras formas. Vamos a ver a los 60, sí, ya los abuelitos dicen, yo soy así, así me moriré, siempre he sido así. O sea, no puede cambiar. Hagamos una línea de tiempo cada uno de nosotros y veamos cómo ha ido evolucionando nuestro defecto. Va evolucionando, ¿por qué? Porque se va alimentando. Bien, si existen yoes viejos, yoes nuevos y los yoes evolucionan, ¿qué podemos también reflexionar? Que todos los yoes pueden ser eliminados. Entonces los yoes se pueden eliminar. Hay defectos más difíciles de trabajar que otros, ¿sí? Pero eso no nos da a nosotros la incapacidad de no poderlos observar. Todos nuestros defectos pueden ser eliminados. Veamos que tiene un defecto atrapado, ¿sí? Entonces, todos nuestros defectos son como personitas, son como nosotros. Ellos piensan, sienten y actúan, ¿sí? No es lo mismo cuando uno tiene un defecto de pereza a cuando uno tiene un defecto de codicia. La codicia uno lo hace levantarse a las 2 de la mañana a trabajar y esto. Pero levántese usted a las 2 de la mañana o a las 3, 4 o 5 a hacer una meditación o ahí sí no se levanta. Bien, un defecto tiene atrapada una conciencia, ¿sí? Un porcentaje de mi conciencia. Este es un yo, es un defecto X, el yo como lo queramos ver. ¿Qué tiene atrapado por un lado? Por un lado tiene atrapado el fuego y por otro lado tiene atrapada la luz. ¿Qué es el fuego? El fuego es el amor, es la capacidad de hacer obras. Ese es el amor. El amor no es lo que nosotros creemos que son rosas, invitaciones, cartas, celos, no. El amor es la capacidad que cada uno de nosotros tiene de hacer. Lo que pasa es que en este momento todo ese fuego está atrapado en todos nuestros defectos. ¿Y qué es la luz? La luz está relacionada con la sabiduría, o sea, con nuestra propia sabiduría. Un defecto tiene un porcentaje de sabiduría atrapada, por eso somos ignorantes. Alguien que quiere salir de la ignorancia empieza a trabajar sus defectos, como los quiera trabajar, como quiera meditarlos, como quiera reflexionarlos. Lo importante es rescatar estos dos aspectos. Cuando nosotros rescatamos estos dos aspectos, entonces vamos a hacernos dueños de esas dos fuerzas, o de esa fuerza que está atrapada en el yo, en el defecto. Alguien tal vez muy lujurioso tiene una capacidad de poder valorar a la mujer, de poder valorar su energía, pero si no trabaja ese defecto que tiene atrapado eso, esa virtud, pues nunca va a poder sacar esas virtudes. Nosotros tenemos 7 virtudes que son las opuestas a estos 7 pecados capitales, ¿sí? Se manifiestan, no podemos decir entonces que siempre se manifiesta el ego. Hay personas que tienen en su esencia el ánimo de servir, el ánimo de hacer, el ánimo de la misericordia, el ánimo sí, todas esas cosas son virtudes, pero sería más valioso poder rescatar otras que están atrapadas en el defecto y que nos hace a nosotros estar siempre equivocándonos. Bien, vamos entonces a borrar esta partecita de acá y para finalizar con el ego vamos a ver
que todos nuestros yoes, todos los yoes son deseo. Todos son deseo. Deseo esto, deseo lo otro, deseo estar triste, deseo tal cosa, deseo el esposo de fulana, deseo la esposa de fulano, deseo beber hasta tal hora. Bueno, todos son deseos. Odiar. Hay personas que hay personas que odiar es un deseo. Tranquila. Bien. Y por último vamos a decir que los yoes generan recurrencias. Generan recurrencias. ¿Sí? Yo dejo manifestar un defecto acá que le gusta robar. ¿Sí? En una nueva existencia, ese defecto me va a generar a mí un cobro. Y como él generó una deuda, entonces a mí me van a robar. Dejo manifestar un defecto que le gusta el adulterio. En una nueva existencia, entonces van a venir a cobrarme por haber dejado manifestar ese defecto. Tengo un defecto que le gusta insultar y ofender y hablar de forma malediciente, pues así mismo me va a pasar. ¿Por qué? Por dejar actuar ese defecto. Entonces, todos nuestros defectos son deseos y generan nuevas recurrencias. Hay algo que siempre me gusta decir y es, el deseo no es bueno y no es malo. El deseo es la oportunidad de uno poder templarse ante algo. Si no existiera ese ánimo, ¿sí?, que siempre nos pone la tentación, pues cómo vamos a querer nosotros cambiar o cómo nos vamos a dar cuenta de que cambiamos. Alguien quiere entonces rescatar lo opuesto al yo que le gusta robar, ¿sí?, el deshonesto, pero en el deseo está la oportunidad de templarse. Exactamente. Listo, usted quiere trabajar su defecto deshonesto, entonces empiezan las pruebas. Correcto. Y para poder uno sacar esa virtud, entonces las pruebas vienen, acá aparece esto, la oportunidad de cogerse este celular, este billetico, de robar esto acá, pero ese es el deseo. Si uno se hace dueño de ese deseo, se hace dueño de esa fuerza. Bien, hasta acá todo lo relacionado con el ego. ¿Tienen alguna inquietud o alguna pregunta? ¿No? Bien, vamos a ver ahora la personalidad. Siempre en toda la parte de la psicología, la ciencia y estas cosas han hablado de la personalidad, ¿sí? Entonces se define a la personalidad como algo que se va creando en la infancia. Pero ¿qué es la personalidad? Entonces veamos acá. La personalidad. Podemos definir que la personalidad es un vehículo energético. Esa es la personalidad. Bien, somos nosotros un cuerpo físico, tenemos una conciencia que se conoce como el alma, que está atrapada nuestra conciencia, y tenemos algo que es el espíritu, la esencia, la conciencia, el 3%, lo real en nosotros. Acá es un 97% de conciencia atrapada. Y este es nuestro cuerpo físico. Cuando nosotros nacemos con un diseño de personalidad. ¿Qué quiere decir? Que venimos con un vehículo energético que se va a formar de los 0 a los 7 años. Es como, podemos ver así como algo similar al cuerpo físico, pero es energético, ¿sí? ¿Y para qué existe la personalidad? La personalidad existe para que todos los defectos se puedan manifestar, ¿sí? Más adelante vamos a ver que, por ejemplo, los niños no pueden manifestar muchas cosas, los bebés cuando nacen. ¿Por qué? Porque no tienen este vehículo energético creado, pero ellos empiezan a crearlo desde los 0 a los 7 años. Entonces, el niño nace y uno ve como esa belleza, ¿sí? Sea de la raza que sea de pelo liso, crespito, de raza amarilla, sea negrito, es hermoso, ¿sí? Recién nace, inspira ternura. Pero ¿qué es lo que inspira ternura en esa criatura? Pues que su 3% de conciencia está despierta y no tiene creada aún esa personalidad que lo hace a uno en el mundo físico ver tan tosco.
Uno va viendo que el niño nace y es hermoso y empiezan a pasar los años, 3, 4, 5 años, y no, este chino sí cansa, tan bonito que era cuando era chiquito. Mi mamá dice, chévere que ustedes se han quedado chiquitas toda la vida, ¿sí? Pero ¿por qué pasa eso? Porque empezamos a crear la personalidad. ¿De qué se crea la personalidad? Como es un vehículo energético, se crea de muchas cosas. Se crea de la imitación, por ejemplo, ¿sí? Uno se da cuenta que su personalidad, tal vez en su infancia, de acuerdo a la crianza, a los conceptos de la familia, tiene ciertas cosas que imita, ¿sí? Entonces, si la mamá se arreglaba mucho, se maquillaba, se arreglaba el cabello, la niña desde pequeña veía que la mamá hacía eso, entonces era muy común, pues, es muy común que la chica entonces coge el labial, se pinta, se pone los tacones, se pone el vestido de la mamá. Bien, esa es la imitación. Uno veía dibujitos animados, ¿sí? Ciertas cosas y uno copiaba ciertas formas de hablar o ciertas cosas. ¡Ay, tan bonita esta muñequita! Mire cómo se peina, entonces la niña se peina. Toda esa es la personalidad, es imitación. También la personalidad está relacionada con el nombre que nosotros tenemos, ¿sí? No es lo mismo llamarse Ofelia a llamarse Kelly, o llamarse Guillermino a llamarse Edwin, o a llamarse José, ¿sí? El nombre también genera una personalidad. Y de acuerdo al concepto que uno tenga, asimismo, si uno le dice, no, es que la señora se llama Josefa Dioselina, uno se imagina una señora diferente y aparece de pronto una chica muy diferente. Entonces, esos son todos los conceptos. La personalidad no nos deja a nosotros ver la realidad de las cosas. Vamos a ver que no solamente se forma de un nombre, también de un apellido. Ay, no, es que el apellido fulano de tal, o es que mi familia es de abolengo, es que tal cosa, entonces yo me hago respetar. El apellido también influye demasiado en nuestra personalidad. Veamos también la edad, el sexo, ¿sí? No es lo mismo hombre, mujer, cada uno desarrolla una personalidad diferente. La cultura, por acá podemos ver el idioma, la religión, el país donde nosotros nacemos. No es lo mismo la personalidad de un oriental, ¿sí? A la personalidad de un brasilero o de un estadounidense o de un inglés. Son personalidades muy diferentes. ¿Por qué? O un arabesco. Eso se crea de acuerdo a la religión, a su cultura, ¿sí? Su vestimenta. Uno se da cuenta fácilmente de la persona a qué religión pertenece, no más por la forma en que se expresa, tal vez cómo se viste. Uno dice, esta persona es de esta congregación o es de esta otra iglesia. ¿Por qué? Porque esa es su personalidad. Vamos a ver que a la personalidad la definen muchas cosas. También están los títulos y la profesión. Títulos y profesión. No es lo mismo la personalidad de un abogado, a la personalidad de un médico, a la de un arquitecto, a la de un ingeniero, todas son muy diferentes. Y esto se crea de acuerdo a lo que yo me formé como profesión, ¿sí? Es bien contradictorio que uno a veces conoce psicólogos y son bravos, y son mal mirados. O sea, se supone que si este trabajo social debe ser, ¿sí? Bien, entonces hay cosas que uno dice, bueno, encaja con la personalidad, no encaja. Pero ¿qué pasa con la personalidad? La personalidad es pasajera. Nosotros creamos la personalidad en cada existencia, ¿sí? Para cada cuerpo físico hay una personalidad. Podemos ser capaces de ver qué tantas personalidades hemos creado en otras existencias. Es muy curioso que hasta nos atacamos en religiones y todo, pero uno no sabe, hasta en países, uno no sabe si en otra existencia uno haya estado en China, por allá en Japón, en la India, en Estados Unidos, en Brasil, en Italia, en Francia. Bien, y aquí nacemos nuevamente y no nos damos cuenta de toda la serie de ideas que teníamos en una existencia pasada y en una existencia pasada. Bien, la personalidad es pasajera, ¿por qué? Porque ella no tiene un futuro, ¿sí? O sea, debemos ver que en todo trabajo espiritual hay que ir a empezar a quitarle fuerza a esa personalidad. La personalidad existe ¿para qué? Para que todos estos defectos que están por acá, todos nuestros yoes, se puedan manifestar, ¿sí? Son como esos hilitos. Esos hilitos vienen a ser como la personalidad.
Entonces, si yo de acuerdo a mi crianza, a la imitación, al entorno familiar, veía que mi papá expresaba la ira de una forma, entonces así mismo lo voy a hacer yo. Era muy curioso que visitábamos en algún momento una familia y el papá cada vez que se ponía bravo, no hablaba, no saludaba, era así, serio, se subía al segundo piso y no se despedía, se encerraba en su cuarto y pum, tiraba la puerta. Y una vez llegó la chica del colegio, brava, llegó brava, una niña de 8 años, hizo exactamente lo mismo. Entonces la personalidad en uno es eso, ¿sí? Yo copio, imito. Uno copia su ira de acuerdo a los conceptos que tenga de la crianza, ¿sí? Veamos el orgullo. El orgullo es algo que es impresionante en la familia, y uno dice, esta familia es orgullosa, la chica, la mamá, la abuelita, la tía, ¿sí? Y tienen un perfil similar. Bien, la personalidad siempre va a ser pasajera. Cuando nosotros morimos, muere nuestro cuerpo físico, ¿sí? Este vestido, que es un vestido más que de los tantos que hemos tenido, muere esta parte vital, que es la parte superior de nuestro cuerpo físico, y muere la personalidad. La personalidad, como es infraconsciente, ¿sí? Ella, empezando que ella se encuentra en la segunda dimensión de la naturaleza, ella es infraconsciente, ella es la que se alegra cuando los familiares van al cementerio, les llevan flores, lo recuerdan, es la personalidad. Cuando una persona muere, lo que queda por ahí vagando, que algunas personas le dicen, ay no, es el espíritu, no es el espíritu. Recordemos que el espíritu pertenece a algo superior, ¿sí? El alma es como una maletica, es una maletica que podemos ver, ¿sí? Y ahí están todos los defectos, es como una maletica que se va para otra parte para esperar volver y retornar en un bebé, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la forma en la que va creciendo la personalidad, cada defecto va saliendo y va empezándose a manifestar. Exactamente. Entonces, coloquemos un ejemplo. Acá tenemos un yo, el yo, por ejemplo, que le gusta masturbarse. El niño no va a empezar a hacer eso tan pequeño, sino en la misma edad en la que creó el defecto en otras existencias. Entonces nace el bebé y por aquí ya a los 13 años ya este defecto va a salir. ¿Por qué? Porque por la recurrencia él vuelve otra vez a manifestarse en la misma escena. Entonces sale y a través de la personalidad se empieza a manifestar. ¿Quién? El defecto de la masturbación. Y así absolutamente todos nuestros defectos. Veamos la ira. La ira sí se empieza a manifestar chiquiticos. El niño empieza a hacer su pataleta, empieza a llorar, bota las cosas y la mamá dice, ay, pero ¿de dónde aprende esto si aquí no somos así? No, pues es que el niño tiene una maletica que esa no muere con la muerte del cuerpo físico, esa vuelve de existencia en existencia. Y para eso es que se presta la personalidad. Existen dos clases de personalidad. Por un lado está la personalidad pasiva y por otra parte está la personalidad activa. La personalidad pasiva está al servicio del ser y la personalidad activa está al servicio del ego. Nosotros siempre vamos a necesitar una personalidad, ¿sí? Siempre la personalidad es la que nos va a dar la oportunidad o la capacidad de podernos relacionar, hablar, gesticular, esto, lo otro, se necesita. Pero existen dos clases de personalidad. La personalidad activa siempre va a estar al servicio del ego. Uno puede darse cuenta, reflexionando en su vida, que su personalidad activa, por ejemplo, fue en la época de la universidad, de la juventud, donde todo estaba activo hacia las cosas del ego. Bueno, también uno puede verlo en su presente, ¿sí? ¿Cuál es la personalidad pasiva? La personalidad pasiva es receptiva. Es receptiva hacia las cosas del ser. Siempre se va a motivar hacia cosas espirituales, ¿sí? La idea sería que esta personalidad pasiva se desarrollara más. Veamos que una persona receptiva es una persona que siempre es tal vez prudente, ¿sí? Que sabe escuchar, que se da la oportunidad. La personalidad activa siempre está aquí, allá, esto, lo otro, organizando acá, no, esto, vamos a tomar, vamos a bailar, vamos a qué, bla, 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 bla. Ay, vamos a meditar, no, eso no es para mí, yo todavía estoy muy joven, yo tal cosa. A la personalidad activa le gusta toda la actividad hacia el ego. La pasiva siempre es receptiva. Hay personas, no quiero encasillarlo, pero hay personas que son calladas, ¿sí? Son ensimismadas,
estas personas se les puede llegar a facilitar un poco más ser receptivas y poder entender un poco más las cosas, que aquel imprudente que a toda hora está hablando y metiendo la pata y metiendo la pata, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque está muy activo hacia sus cosas del ego. Entonces la idea sería volvernos un poco más receptivos, saber escuchar. A veces la personalidad activa anda con toda su ira, con toda su explosión y no escucha razones. La personalidad receptiva es esa que se da la oportunidad tal vez de entender, de comprender, ¿sí? De reflexionar. La activa podría ser así como cuando no se ve la realidad de las cosas y llegan a un personaje con poder lo para la policía y dice... Usted no sabe quién soy yo, exactamente. La activa. La pasiva sería, bueno, la estoy embarrando, soy una persona, por más de que tenga un título, una profesión, un cargo, pero pues soy igual a todos. Pero así más o menos ese ejemplo puede mostrarnos más esto. Bien, decíamos entonces que a la personalidad hay que empezarla a trabajar. Esto no quiere decir entonces que no, yo no me voy a empezar a arreglar, no voy a salir en chanclas, voy a salir en bata, no me voy a bañar, no. Ese tampoco es la idea de trabajar la personalidad. ¿Qué es lo importante? Veámoslo por ejemplo con la vanidad. ¿Sí? La vanidad está muy relacionada con toda nuestra personalidad. Pero ¿qué pasa cuando una persona, un individuo, no puede arreglarse o no puede salir a la calle como su concepto de personalidad le hace creer? Se frustra, se siente horrible, se siente tenaz, se siente, mejor dicho, que el mundo se le acaba. ¿Cuál sería la idea de trabajar la personalidad? Empezar a comprender esas cositas. No quiere decir que la persona no se arregle, no se maquille, no se organice su cabello, lo que sea, sino que el día que no se pueda, bueno, pues es otra forma de salir, es otro aspecto que tengo, es la realidad de mi cuerpo físico. Hay personas que por vanidad y por personalidad entonces se meten en cirugías, se agrandan esto, se quitan de acá, se hacen esto acá. O sea, nos vamos a dar cuenta que esto es una esclavitud. Sí, es una esclavitud. En algún momento en la línea de tiempo, pues podía ver que era demasiado esclava de este aspecto. Uno se pone a hacer como un recorderis y cuando estudiaba esto me daba cuenta que casi diario me tiraba 3 horas diarias en solo arreglo, el pelo, esto, lo otro. Es tiempo y el tiempo es energía. Entonces ahí vamos a ver cada detallito cómo nos va robando tiempo. ¿Sí? Miremos una chica que se la pasa en la peluquería, en el gimnasio, en esto, en lo otro, en la figura, en tal cosa. ¿Cuánto tiempo de su vida agota entregándole a esto? ¿Sí? Vuelvo y digo, debe arreglarse uno, debe tener ciertas cosas, pero no es vivir en función. Es que hay personas que viven en función. Conozco a alguien que, mejor dicho, no va a piscina, no va a tierra caliente, no hace esto, solo por el maquillaje. Sí, o sea, es algo hasta enfermizo, en un punto. ¿Bien? Ahí es que ir a observar. Pues en todos los rasgos de personalidad hay una línea muy fina. Exactamente. Entre algo que puede ser muy... ¿Qué es lo correcto y lo...? Por ejemplo, vanidad. Uh-huh. Autocuidado es una fuerza que te mueve a ti, claro, para estar pendiente de todo, para estar despierto. Pero sí. Pero cuando se va para el otro lado. Entonces ya me vuelvo esclavo. Exactamente, sí, porque uno debe hacer ejercicio, uno debe cuidar su cuerpo, uno debe alimentarse bien. Debe ser extremo. Pero es que ya hay extremos donde ya uno dice, no, esto ya no está bien. Y además estar dispuesto al cambio, ¿no? A que un día, pues, exacto, no se va a poder hacer eso así. Me gustan mucho los tacones, pero de pronto llega un momento en que ya no los puedo usar y no va a sufrir por eso. Pero entre otra etapa. Esta sufre. Que tenga un problema en los riñones o algo así, tenga que bajarse del tacón y esto. No, yo sufro, no, prefiero seguir usando, taconeando, pero no me importa mi salud. Entonces ahí ya empieza a ser algo enfermizo. Cambio forzado. Exactamente. Entonces la idea es ir a comprender nuestra personalidad, es ir a entenderla, estudiarla. ¿Por qué? Porque esto en un punto tiene que morir. ¿Por qué? Porque para ella no hay vida. O sea, para ella no hay tiempo, no hay más allá, ¿sí? Lo único que tiene como más allá es la esencia de nosotros. La personalidad es algo tan pasajero y tan del tiempo, tan de la época que ustedes pueden observar en su misma existencia cómo era la personalidad en su infancia, en su adolescencia, ya en la primera juventud, en la segunda. Han sido solo manera, cambios. A pesar de que no tiene vida futuro. Futuro, si es una aliada
o debiera ser una aliada Claro. para nuestra existencia actual. Claro, es que se necesita, o sea, la personalidad siempre se va a necesitar, Sí, claro. pero podemos volverla pasiva, ¿sí? hacia las cosas del ser, hacia la conciencia, hacia estas cosas. Bien, eso es lo relacionado con la personalidad. Para finalizar, vamos a ver ahora lo que es la esencia. Bien, entonces, dentro de las tres partes que somos nosotros, está también la esencia o la conciencia. ¿Qué es la esencia? La esencia es lo único real en nosotros, lo único real y verdadero. En cada ser humano. Podemos decir que la esencia es la verdadera belleza. Entonces acá se hace un paralelo entre la personalidad y entre la esencia. Volvemos a ver, un varón por personalidad, por apariencia, por fachada, puede decir, no, es que esta es la mujer de mi vida, es que esta mujer sí, 90, 60, 90, tiene esto. Pero ¿cuál es la verdadera belleza de alguien que solamente vive en función de su apariencia? Ya no hablemos de la vanidad ni el maquillaje, de su apariencia. Los hombres también tienen su vanidad. Un varón que esté en función de su apariencia, que solamente quiere impresionar a la chica con el carro, con la plata, con esto, con lo otro. ¿Cuál es la verdadera belleza de ese personaje? Toda su belleza está atrapada en su mundo interior. La esencia siempre va a tener esa belleza. No sé si ustedes han tenido tal vez la experiencia de conocer personas que tal vez físicamente no son muy, digámoslo, no feas, no. Sí, no son muy agraciadas para los conceptos de belleza de uno, porque todas las personas tienen una belleza. Lo que pasa es que son diferentes, ¿sí? Pero hay personas que vibran, tienen un carisma. Uno dice, esta persona no es tan bonito, no es tan bonita, pero tiene una belleza que uno dice, con esta persona sería agradable tal cosa porque es que tiene un ánimo de servir, tiene amor. Esa es la verdadera belleza y esa belleza viene de nuestra esencia. Lo que pasa es que la esencia se divide, ¿sí? Está dividida en un 3%, que es nuestro espíritu, y está dividida en un 97% de conciencia, que es todo nuestro ego. Esa esencia está atrapada en cada defecto, como decíamos con el ego. Cada diablito de estos tiene un porcentaje de mi esencia, de mi conciencia, de Dios dentro de mí, pero está atrapado en este defecto. Tengo es que liberarlo a través de la muerte psicológica. La muerte psicológica es lo que a mí me va a dar la capacidad de cambiar radicalmente. Volvemos acá. Uno se deja llevar mucho por las formas. Veamos que la personalidad siempre nos mantiene hipnotizados con esto, con la moda. Uy, salió tal jean de marca, ahorita la moda es esto, el celular de no sé qué. Esa es la personalidad. La esencia va más allá de todas esas cosas, ¿sí? Es lo único real. ¿Por qué? Volvemos otra vez. Uno pierde su cuerpo físico, esto se liquida, a los 5 años queda huesudo, ¿sí? Todo lo que uno le invirtió al cuerpo físico a los 5 años ya, si es que no lo creman, ¿sí? Porque ya entonces a las 2 horas ya no existe nada de lo que era esa persona. Queda es lo real, ¿sí? Esto vuelve nuevamente en una nueva existencia. Lo que yo trabajé en esta existencia, por mis defectos, por mi conciencia, es lo que va a venir a manifestarse en una nueva existencia. Perdón, Sí. una pregunta. Por decir algo, la persona desencarna y ha trabajado Algo. en la posterior, ya viene Con esas cosas. Con esa mejora. Exactamente. Veamos que hay casos, incluso ustedes pueden también observarlo en su experiencia, en su vida. Hay cosas que, por más de que sea ego y todo, pero así no se haya trabajado en esta existencia, uno dice, no, es que yo siento que esto no debe ser así, ¿sí? Porque son valores, son virtudes que son, ya se aprendió, ya se hizo un aprendizaje de otras existencias y eso quedó ya grabado en la conciencia. Hay personas que tal vez dicen, no, es que para mí practicar el sexo de tal forma no, y no están en ningún conocimiento, son valores que ya están en la conciencia, ¿sí? Veamos, hay gente muy honesta, que no ha trabajado en esta existencia sobre su psiquis ni eso, pero tiene unos valores impresionantes, ya lo ha trabajado en otras existencias. Entonces, eso siempre es lo que va a quedar.
Por eso decimos que para esto no hay futuro. En cambio, para la esencia siempre lo va a haber. ¿Por qué? Porque la persona muere, pero nosotros en vez tal vez de sufrir, y tal vez, pues lo digo en este momento porque no he tenido la pérdida de alguien así tan cercano, pero igual uno podía darse la oportunidad de mirar dónde va a volver esta persona. ¿Por qué? Porque normalmente viene en la misma familia. A veces es curioso que hay una muerte y a los meses o a los años hay un nacimiento, ¿sí? Muere la abuelita y al año ¡pum!, hay un embarazo. Hay que ir a mirar, no es que sea exactamente esa persona, pero eso se puede investigar. Sí, uno puede ir a mirar, bueno, cuántas existencias me quedan, dónde podré retornar. Eso es la esencia, ¿sí? La esencia siempre va a saberlo todo. ¿A dónde se va a investigar? Tiene toda la sabiduría. Bien, eso lo investigamos nosotros a través de la quinta dimensión, en el mundo astral, en el mundo de los sueños. O pudiendo hacer la pregunta internamente, antes de acostarse uno puede preguntar, bueno, padre, ¿cuántas existencias me quedan? ¿Qué defecto debo trabajar? ¿Sí? Todo el trabajo del ego lo va guiando esa parte superior en nosotros. Entonces, esa es la verdadera esencia, es tener esa capacidad de poder saber y de tener la sabiduría completa. Lo que pasa es que la sabiduría en nosotros está toda atrapada. Hasta ahorita estamos hablando desde el punto de vista de cada persona. Pero, por ejemplo, en el caso de la esencia, también esa parte bella es lo que deja huella en otras personas. Claro. Y de alguna manera sirve de inspiración, consciente o inconsciente, para que esas otras personas también inicien Claro que sí. la mejoría de algo. Claro que sí. Lógico, uno recuerda más. Bueno, hoy en día pues uno recuerda a las personas que no están ya porque, ay no, es que tenía la personalidad así, me hacía reír y esto y lo otro. Pero esto es lo que queda más grabado, las enseñanzas, la sabiduría de esa persona. Eso es lo más valioso. Más que no me dejó una casa, me dejó un lote, me dejó un carro. Esto, lo que dice la señora Mabel es muy cierto. Esto sí deja huella, ¿sí? Personas valiosas que tenían sabiduría y todo bueno. Eso es la esencia. Lo que pasa es que sería muchísimo mejor donde la persona pudiera liberarla completamente todo, porque si nomás con un 3% de conciencia se ven cosas y podemos ver cosas también en nuestra existencia, que uno ha dicho, bueno, esto sí ha sido manifestación pues de la esencia, pero ya viendo entonces en este punto, ya uno podría hacer ese ejercicio. Entonces, ¿cuál es la práctica de esta conferencia? La práctica de esta conferencia es hacer una línea en el tiempo, digamos una línea en el tiempo, y vamos a ver 5 o 6 o 10 decisiones cruciales en nuestra existencia, ¿sí? Bien sea este matrimonio, bien sea haber tomado la decisión de trasladarme de ciudad o de entrar a trabajar a tal parte o de haber hecho este negocio, y vamos a ver quién fue el que se manifestó, ¿sí? ¿Será que fue el ego? ¿Será que el ego me hizo tomar esta decisión de hacer este negocio? Y no, me tumbaron. ¿Quién fue el que movió todos esos hilos invisibles que yo no pude ver? Ahí uno se va a poder dar cuenta, caramba, fue el ego el que me hizo tomar esta decisión, ¿sí? A conciencia, uno en su mundo interior, en la intimidad, sí, de su reflexión, para esto, dime, sin autoengañarse, porque es que esto es para uno mismo, esto no es para, esta práctica no es que entonces de hoy en 8, bueno, venga a ver, ¿y usted qué hizo? No, esto es para cada quien, para uno poder darse cuenta y conocer un poco más su mundo interior y poder ir a ver quiénes fueron, porque a veces no solamente uno, sino son varios los que están ahí jalando que se dé una decisión. Ah, no, fue la codicia, y con la codicia estaba la envidia, y estaba este otro detalle, y estaba este otro detalle. No, claro, esta decisión la tomé por tal cosa. O bueno, o puede pasar que en una de esas decisiones realmente sí se haya manifestado nuestra conciencia y haya sido algo certero, haya sido algo que tenía que hacerse, ¿sí? Tal vez a veces reprender un hijo es algo que se necesita hacer, ¿sí? Sea una palmada en la nalga, lo que sea, pero era lo justo. Es hacer como en la línea de tiempo esas cosas que nosotros queramos ver, que nosotros queramos hacer para poder darnos cuenta quién fue el que se manifestó. Bien, para finalizar entonces la conferencia vamos a colocar un ejemplo. Viene la niña y le dice a la mamá que va a salir, el novio la invitó a salir. Entonces la mamá le dice, ojo con lo que va a hacer, ¿sí? Porque hoy en día los hombres solamente van detrás de otras cosas. Entonces la niña le dice, no mamá, vamos a ir a bailar. La chica regresa
por ahí a las 2 horas, ¿sí? Toda triste y eso, ay no, ¿cómo te fue esto? Entonces la niña le dice, no, pues efectivamente mi mamá tenía razón, mi novio me pidió sexo, ¿sí? Pero pues yo de forma consciente le dije que no, que pues yo no lo iba a hacer porque pues primero todavía estoy muy joven, estoy en el colegio, puedo quedar embarazada, estas cosas. Bien, ¿quién fue el que se manifestó ahí realmente? ¿Fue el ego, fue la personalidad o fue la esencia en ese ejemplo? Yo lo vería lo del ego, que la saca a bailar y pues es el cuento de... Su merced dice que lo que se manifestó en la decisión de ella fue el ego. La señora Mabel, ¿qué dice? No, el ego no creo, porque pues ella está haciendo un balance y está tomando una decisión un poquito pensada, no se está precipitando. Entonces, y en función de esa decisión, ¿qué piensa ella? Estoy joven, puedo quedar embarazada, ¿qué van a pensar de mí? Esto, lo otro. Mi mamá me dijo. Mi mamá me lo advirtió. Entonces, ¿qué es lo que se está manifestando ahí? Para tomar esa decisión de no... Para tomar esa decisión de no hacer lo que el novio le propuso. O sea, ¿en función de qué? tal vez más la personalidad. La personalidad. Bien, realmente fue la personalidad. ¿Por qué? La personalidad, recordemos que cuida siempre una apariencia. La personalidad dice, no, puedo quedar embarazada, ¿qué van a pensar de mí? No, definitivamente no, sabe que no. Ahí no fue la esencia. La esencia, ¿qué dice? Usted ni siquiera es mi pareja. Su pareja real es fulanita de tal. Este tipo solamente quiere salir a divertirse conmigo. Ni siquiera acepta un tipo de propuesta de eso porque la conciencia hace cosas muy, muy superiores a lo que nosotros normalmente hacemos. Y pues el ego también está ahí, ¿no? El ego dice, no, sí, el ego sí quería. Uy, no, chévere, rico, lo otro, la lujuria, todo el aspecto. Pero ahí ella tomó la decisión por la personalidad. Y así hay muchas cosas que nosotros hacemos. Uno a veces dice, no, no lo hago, es por la personalidad, ¿sí? Se encuentran un billetico por ahí en la calle y si nadie lo está viendo, pues uno lo toma. Pero si alguien lo está viendo, uno... No, claro que si yo salgo y veo un billete, yo lo hago. Bien, pero y si... Sí. Claro, pero si hay mucha gente por ahí, o es en un banco, en una fila, ya uno, venga, mire, se le cayó el billete. Sí, hay expresiones de la conciencia. La conciencia de una vez es espontánea, mire, se le cayó ese billete, ¿sí? Pero el ego sufre. Por allá, uy, no, venga, yo estoy mal, no me han pagado, estoy endeudado. ¿Sí? He visto mucho es cuando X persona maneja X negocio y les pagan y de pronto dio malas vueltas. Y hay personas que se callan. Lo de honrar esas veces no salió y se fue, se pagó mal, entonces salió robando a la niña. Claro, pero veamos que los actos del ego siempre van a generar recurrencias más las consecuencias. Uno se queda con las vueltas, 2.000, 3.000 pesos y después bota uno la billetera. Ay, caramba, se me perdieron 10.000 pesos. Bien, esa es la conferencia. No sé qué preguntas tengan, qué inquietudes. Eso es. Bien, bueno. Nos vemos entonces el domingo a las 10:30. Gracias a los que estaban viendo por Facebook.